Buenos días, amados hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 27 y continuamos con nuestra enseñanza, un recorrido por la tipología de Cristo. Estamos enseñando, hermanos, acerca de lo que representan las cosas que Dios escribió o dictaminó en el Antiguo Testamento, en el templo. Todo tipificaba a Cristo. Obvio, hermanos, como nuestro tiempo es reducido y corto, no alcanzamos a ver todo a profundidad, pero estamos tratando de llevar algo que edifique nuestra vida y que nos dé luz para cuando nosotros vayamos a la palabra de Dios podamos mirar con más luz lo que su palabra muchas veces quiere decirnos o lo que tipifica su palabra. En esta mañana vamos a ver el altar de bronce y vamos a leer Éxodos capítulo 27, versículo 1 al 8 y luego vamos a saltar al capítulo 38, versículo 1 al 7. Aquí en el capítulo 27 Dios le está dando a Moisés las instrucciones de cómo debía de hacer este altar. Pero en el capítulo 38 vamos a ver que todo eso fue hecho como Dios le ordenó a Moisés, todo al pie de la letra. Leamos pues Éxodo capítulo 27, versículo 1 al 8, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice de esta manera: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus candeleros para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Éxodo capítulo 38, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios de esta manera: igualmente hizo de madera de acacia el altar de bronce, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura, e hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce, e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas, hueco lo hizo de tablas. Amados hermanos, hoy llegamos al mueble más grande que estaría dentro del tabernáculo. Yo no sé, de verdad, hermanos, cuando hablamos de esa palabra tabernáculo, ¿qué es lo que usted entiende por tabernáculo? El tabernáculo, amado hermano, era todo el cerco en general que estaba alrededor. Dentro de ese tabernáculo estaba el altar de bronce, estaba la fuente de agua, estaba la mesa de la proposición, estaban los querubines, estaba el candelabro, estaba el lugar santísimo, dentro de lo que era el tabernáculo, también llamado así, amados hermanos, como el lugar de reunión. Dentro del tabernáculo estaba el altar de bronce. Y con esto, hermanos, prácticamente podemos aclarar para todas las generaciones que solo con un sacrificio se podía llegar a Dios. El altar de bronce, hermanos, era para hacer sacrificios, para perdón de los pecados, era donde los sacerdotes oraban, era donde pedían por el pueblo, por la nación de Israel. Era donde se quemaba toda la ofrenda, la grosura,
Y todo esto, hermanos, subía a los cielos como olor grato delante de la presencia de Dios. Pero, amado hermano, todo esto que se hizo en el tabernáculo de reunión tiene especificaciones y tiene, hermanos, detalles de cómo fue hecho. Podemos ver, hermanos, que las especificaciones de este altar de bronce tenía dimensiones que tenemos que tomar en cuenta. Viendo el capítulo 27, versículo 1 de Éxodo, dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Se iba a hacer, amado hermano, un altar primeramente de madera de 5 codos de largo por 5 codos de ancho. Iba a ser cuadrado. Y dice, y la altura tendría, lo alto tendría que ser de 3 codos. Esas son las dimensiones que Dios le dio específicamente a Moisés, que así se tenía que hacer. 5 codos de largo, 5 codos de ancho, por 3 codos de alto. Esas son las dimensiones, amado hermano, para hacer o construir el altar de bronce. Lo que vendría que valiendo, hermanos, de longitud de 225 centímetros aproximadamente, su anchura y su largo, ¿verdad? Y 3 codos de altura, que vendría siendo 135 centímetros, aproximadamente como así de alto, ¿verdad? Para tener específicamente la altura de poner las cosas sobre ese altar, ¿verdad? Las especificaciones de este altar, hermanos, vemos que sus dimensiones son de 5 codos de largo, 5 codos de ancho, por 3 codos de alto. Y los materiales que se deberían de usar, primeramente tendría que ser madera de acacia. Ahí lo leímos, dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Dice, y le harás cuerno en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Los materiales, hermanos, para este altar tendría que ser de madera de acacia y este tendría que ser cubierto de bronce, ¿verdad? Vimos la mesa de la proposición, ese fue hecho de madera de acacia, pero fue cubierto de oro. Vimos el candelabro, también fue hecho de madera, ese fue hecho específicamente de oro. Oro puro. El candelabro fue hecho de oro puro específicamente, con flores de almendro, con manzana y flores. Y ahí, hermanos, era donde iba a estar el alumbrado para alumbrar el propiciatorio, ¿va? Vimos, hermanos, o venimos viendo que cada cosa que Dios pide, lo pide con diferentes materiales. El candelabro fue hecho 100% de oro puro, la mesa y el arca fueron hechos de madera de acacia, pero recubierta con oro. Pero este altar de bronce es hecho de madera, pero es recubierto con bronce. Da una diferente manera de hacerlo, hermanos. También, hermanos, vemos que a ese altar cuadrado se le tenía que poner 4 cuernos huecos, ¿verdad? Que tenía que llevar el altar, uno en cada esquina, ¿verdad? Ahí lo vimos, dice, y le hará, versículo 2, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce, ¿verdad? Yo no sé, hermanos, pero cuando habla de cuernos, automáticamente yo creo que nuestra mente gira, porque hemos visto los animales como las vacas, los toros, pero no es prácticamente un cuerno así, sino es algo que sale en las 4 esquinas, ¿verdad? A esto ellos le llamaban cuerno, hermanos, porque si no vamos a ir por otro lado. También, hermanos, tendrían que hacer rejas de bronce para sostener el sacrificio. Veamos, y le harás un enrejado, versículo 4 del capítulo 27, le harás un enrejado de bronce, la obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, ¿verdad? O sea, Dios pidió que se hiciera algo cuadrado. Pongamos que este es el altar cuadrado, por su altura, ¿va? Pero se iba a hacer una rejilla para sentarlo encima, donde se iba a poner
todo el sacrificio para quemarse, ¿verdad? Todo tenía que caer las cenizas hacia abajo, ¿verdad? Por eso dice que quiere rejas de bronce para sostener el sacrificio. Y todo lo que se iba a usar en ese altar de bronce, todo tenía que ser de bronce. Si vemos el versículo 3, capítulo 27, dice, harás también sus calderos para recoger las cenizas, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. O sea, hermano, lo que eran tazas, paleta para sacar la ceniza, todo eso era de bronce, ¿sí? Simplemente el altar era de madera cubierto de bronce, pero la rejilla era de bronce, los tazones eran de bronce, el garfio era de bronce, las palitas para sacar la ceniza, todo era de bronce. Específicamente Dios así lo pidió. Dios así lo ordenó. No es que a Moisés se le ocurrió por azar de estar pensando, meditando. No, Dios lo llamó específicamente al monte Sinaí y le dio todos los estatutos y leyes que él quería que su pueblo Israel llevara, porque para él era un pueblo santo, escogido para Dios, apartado de todo mal, ¿verdad? Hemos visto, amado hermano, las especificaciones de este altar. Ahora, hermanos, este altar que Dios le da dimensiones y todo lo que se tenía que usar ahí a Moisés tenía un uso, ¿verdad? Y ese uso era para los sacrificios o holocaustos. Cuando el pueblo, hermanos, pecaba y venía al tabernáculo, el sacerdote hacía expiación de pecados. Tenía que matar al animal, rociar la sangre, ¿verdad? Pero la grosura tenía que ser quemada. Y ahí era donde se quemaba. El uso para ese altar era para los sacrificios u holocaustos. Y eso, hermanos, significa la palabra cruentos o lo que da un significado, lo que sube al cielo, ¿verdad? Cuando esas piezas de animales eran puestas ahí y se estaban quemando, el olor grato que subía hacia el cielo, eso era lo que hacía que Dios lo percibiera y perdonara al pecador, ¿verdad? También, hermanos, ahí se hacía, hermanos, los holocaustos de las ofertas o donación que daba el pueblo, ¿verdad? Si usted ha leído la palabra de Dios, usted ve que dijo Dios que cuando viniera y alguien quisiera dar ofrenda a Dios, tenía que ser de lo mejor. Y ahí era el lugar donde muchas veces se llevaba las ofrendas. Todo, hermano, ofrenda o lo que fuera era llevado ahí porque el sacerdote los mecía, el sacerdote oraba por esas ofrendas, el sacerdote bendecía al que llevaba las ofrendas. Para eso era, hermanos, el uso de ese altar, ¿verdad? Vimos sus especificaciones del altar, el uso de ese altar, pero ahora, amados hermanos, vamos a ver lo que realmente, hermanos, simbolizaba este altar para el pueblo de Israel. Como número uno, amados hermanos, este altar simbolizaba juicio sobre el pecado en la crucifixión de Dios. Todo eso apuntaba a Cristo. Que un día, hermanos, Dios iba a morir crucificado. Tal y como esos animalitos eran muertos, eran degollados, eran sacrificados para perdón de pecados, para limpiar al pueblo de Israel. De esa manera, hermanos, un día Cristo iba a venir y iba a ser crucificado para perdonar nuestros pecados. Y Cristo vino, hermanos, y llevó, la palabra de Dios dice, llevó todos nuestros pecados, cargó con la paz nuestra, para que usted y yo podamos disfrutar de esa comunión específicamente con Él.
La razón es esa por la cual hoy en día, amado hermano, no tenemos un altar de bronce para llevar nuestros animalitos y ser degollados para que nos perdone nuestros pecados. Es porque Cristo ya fue crucificado por nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que venir delante de Él con un corazón contrito y humillado y pedirle a Él su perdón. Ya no es como antes, hermanos. El simbolismo de este altar pronosticaba el juicio sobre el pecado en la crucifixión de Cristo. Un día Cristo iba a ser el que iba a morir por todos nuestros pecados. Y se iba a acabar todos esos sacrificios de holocaustos. También, hermanos, la madera de acacia significaba, hermanos, que esa madera era una madera especial. En el desierto, esa madera era resistente. ¿Resistente a qué? Al tiempo, a la inclemencia. Si, hermano, el pueblo de Israel estaba en el desierto y ahí se le pidió de esa madera que crece en el desierto es resistente al tiempo. Cristo vino a esta tierra, hermanos, y Él fue fuerte y resistente ante todas las acechanzas del enemigo. El enemigo cierta ocasión le dijo, si eres Dios, mira, aviéntate de aquí porque escrito está, sus ángeles mandará. Y Dios siempre dijo, escrito está. Siempre lo resistió, siempre fue fuerte, ¿verdad? La madera de acacia entonces simboliza que es resistente a toda la inclemencia del mal tiempo, a la polilla y a todas esas cosas. Además, hermanos, simboliza que era la única madera disponible en el desierto. Si era la única madera, disponible en el desierto, tipifica a Cristo porque es la única persona disponible para usted y para mí, para perdón de nuestros pecados. Nadie más puede perdonar pecados sino solamente Cristo. Es la única persona apta y disponible para perdonar nuestros pecados. Yo no puedo perdonar sus pecados, solamente Él puede perdonar sus pecados, ¿verdad? La madera de acacia era la única disponible en el desierto, como Cristo es la única persona disponible al cual podemos clamar por nuestros perdón de nuestros pecados y Él nos perdonará. Pero también, hermano, esa madera señalaba a Cristo como raíz de tierra seca. Vamos a ver Isaías capítulo 53 en el versículo 2. Isaías capítulo 53, versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Esa madera de acacia, hermano, no solamente representaba la resistencia al tiempo, sino que representaba la única madera disponible en el desierto, señalaba también a Cristo como una raíz en tierra seca. Recuerda, hermano, que el pueblo de Israel fue llevado a la tierra que fluye leche y miel, y cuando el pueblo se engrandeció, se llenó de riquezas, se olvidó de su Dios, de tal manera que cuando Dios vino a esta tierra era un total caos. Por eso Cristo dijo que había visto a su pueblo como ovejas sin pastor y Él tuvo que venir para ser nuestro pastor. La madera de acacia también tipifica, hermano, que las tablas serían labradas. Las tablas labradas tipificaban o tipifican la humanidad de Cristo preparada para la perfección. Hebreos capítulo 7. Versículo 26 y 28 dice la palabra de Dios de esta manera. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, escuche, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Póngale atención a esto, que no tiene necesidad cada día
como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados. Las tablas labradas tipifican la humanidad de Cristo. Era necesario que Él viniera santo, sin mancha, porque los sacerdotes primeramente tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados. De esta manera, amado hermano, es que nosotros vemos que en nosotros no hay ningún puro, ningún santo, sino solamente Dios. Yo soy pecador. Usted es pecadora, pecador. ¿Verdad? La palabra es clara cuando dice, no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Como ministro de la palabra de Dios, yo tengo que preparar mi cuerpo días antes para venir y pararme aquí, porque yo soy un hombre pecador. Era lo que hacían los sacerdotes. Antes de venir y hacer expiación por el pecado del pueblo de Israel, ellos tenían que hacer sacrificios de perdón de pecados para sí mismos, porque ellos eran pecadores. Es el mismo sistema que tenemos hoy en día. Cuando decimos tenemos que pasar en oración, lo que estamos diciendo, estoy preparando mi cuerpo para cuando llegue a la presencia de Dios, yo esté completamente limpio delante de Él. Y su palabra pueda fluir de una manera que nos dé entendimiento, sabiduría y todo lo que Él quiera darnos, ¿verdad? Dice, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Dios fue sacrificado una sola vez y para siempre. Él fue resistente al tiempo de pecado que se estaba viviendo en ese entonces en el pueblo de Israel. Él resistió a Satanás. Él fue llevado a la cruz y muerto, hermano, de la peor manera. Pero hay una palabra que Él dice al final y dice estas cosas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni siquiera, hermano, estando en el último momento de agonía, Él dijo, señores, termínalos. Sino Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es verdad. Usted y yo, hermano, muchas veces no sabemos ni lo que hacemos. Y la única manera de saber lo que vamos a hacer o lo que tiene que proceder es viniendo delante de Él. Continúa diciendo el versículo 28, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres. Escuche, débiles hombres. ¿Está claro esto, hermano? Yo soy débil, usted es débil. Todos somos débiles. Por nuestra vana manera de vivir, por el pecado que habita en mí, yo soy débil. Bienaventurado el varón que resiste la tentación. Pero yo soy débil. Es la razón por la que siempre tengo que estar huyendo de todas las cosas. Porque soy débil. Y la palabra lo dice, amado hermano. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Yo soy débil. Si yo dejo de pasar tiempo con Dios, en un ratito estoy en el suelo. En un ratito estoy deprimido. En un ratito estoy llorando. En un ratito estoy exaltado. Porque soy débil. Mira, hermano, nosotros debemos de respetar a los siervos de Dios, a las siervas que están caminando en la obra de Dios. Pero no debemos de ponerlo en un alto pedestal. Porque son hombres y mujeres débiles que en algún momento se pueden descuidar y pueden caer. Y si nosotros ponemos la mirada en el hombre, también vamos a caer con ellos. Se debe respetar, cierto, pero no se debe de poner en un pedestal tan alto, porque cuando ellos caen en su debilidad, usted también va a caer. Al único hermano fuerte
que nunca cayó, que nunca se dio a la tentación, es Cristo. Y a Él sí debería de ponerlo en primera plana en su vida diaria, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier estancia. Él es Dios. Nosotros simplemente cumplimos, hermano, el dar voz a su palabra. Pero de ahí en fuera, nada somos. Es Dios el que vale aquí. Sin la palabra de Dios, yo no podría decir, soy el siervo de Dios. ¿Cómo? Quitemos la palabra de Dios y somos nada. Es por su palabra que estamos parados aquí, y es por su palabra que demasiadas veces algunos de nosotros nos engrandecemos, nos enorgullecemos, que llegamos a tal manera de decir, aquí el que tiene la última palabra soy yo, porque soy el hombre de Dios. Muchas veces nosotros, en nuestra debilidad carnal, queremos que la gente haga lo que nosotros queremos que se haga. Cuando en realidad nosotros debemos de buscar a Dios para que se haga la voluntad de Dios en mi vida y en la vida de los demás. El otro simbolismo de este altar, hermano, es que el altar estaba colocado a la entrada del atrio, cerca a la puerta de la entrada. Es lo que nos da, hermanos, que el acceso a Dios era por medio del altar. No hay acceso a Dios sino por la cruz de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 22, la palabra de Dios dice de esta manera: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para eso Dios pidió que el pueblo de Israel hiciera este altar de bronce, para que ahí se hiciera la purificación del pueblo, derramando sangre, ¿verdad? Ahí dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Cristo, amado hermano, tuvo que derramar toda su sangre hasta la última gota. Y cuando leemos la palabra de Dios, vemos que un soldado picó su costado, y lo que ahí brotó fue agua, ya no sangre. Dios derramó hasta la última gota de sangre que había en su ser por usted y por mí. Y lo que ahí sale ya es agua. Es algo que no ha hecho su función todavía. Pero Cristo derramó hasta la última gota de sangre por purificarlo a usted y a mí. Y su palabra dice, consumado es. Así es. Hebreos capítulo 10, versículo 22, 19, 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad, escuche, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Anteriormente, amado hermano, en la ley, solamente Aarón el sacerdote y sus hijos tenían el derecho de entrar al lugar santísimo. Nadie más podía entrar a ese lugar santísimo, sino solamente ellos. Todo aquel que entrara a ese lugar moría inmediatamente. Es más, hermano, nadie, ni siquiera los levitas que fueron llamados para el ministerio, podían tocar las cosas que los sacerdotes usaban, los utensilios y todas esas cosas. Cuando tenían que moverse ellos, los sacerdotes eran los encargados de limpiar, empaquetar, ordenar todo adecuadamente, y los levitas simplemente eran encargados de transportar. Así era la ley. Y hermano, me temo decirle que muchas veces nosotros aplicamos parte de la ley en nuestras vidas cuando queremos tener la autoridad absoluta. Solamente Dios habla por mí. Solamente Dios habla por el apóstol, por el profeta, por el diácono. No.
La palabra de Dios no dice eso, hermanos. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Todo aquel que se acerque a Dios simplemente necesita acercarse con un corazón sincero y Él va a obrar en su favor. Y es lo que yo les digo, hermanos. Tenemos la idea errónea muchas veces, pastor, ore por mí, porque solamente a usted Dios lo escucha. No, a usted también lo escucha Dios. Y usted también está obligado a ir acercándose al trono de la gracia de Dios confiadamente. Él no lo va a exterminar como en la ley. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Va? Pablo estaba haciendo mención a eso, a lo que se hacía. Estamos hablando ahorita del altar de bronce, pero también está la fuente de agua donde tenían que lavarse los sacerdotes. Y ahora dice Pablo, la purificación que Dios necesita es de nuestro corazón. ¿Y de qué me voy a purificar? Mi corazón. De malas conciencias, ahí lo dice. Y luego dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Usted puede acercarse a Dios a la hora que usted quiera. No necesito estar yo presente delante de usted para que usted entre a la presencia de Dios. Solo usted tiene que buscarlo. Solamente tiene que ir con un corazón sincero, limpiar su conciencia de todo mal, pedirle perdón y usted tiene acceso a la entrada de Dios personalmente. Algo que no se había dado en la ley. Es forzoso que si yo cometía un pecado, a fuerza tenía yo que venir con mi animalito cargando ahí hasta allá, ¿verdad? Y eso, hermanos, eso era algo que todo el mundo se daba cuenta. Oh, ahí va el pecador, ¿verdad? Sí, porque si yo pecaba, forzosamente yo tenía que llevar mi animalito y ahí iba yo con mi animalito. Todo el mundo se daba cuenta que yo había pecado. No había, hermano, quien no se diera cuenta que yo estaba en pecado. Porque el momento que yo pecara, ese momento iba a llevar yo mi animalito. Todo el mundo se daba cuenta cuando yo estaba agradecido a Dios porque tenía que pasar con mi ofrenda por ahí. Eso era la ley. Otro hermano, otra tipología es que Cristo es el Cordero sustituto. Dios sustituyó a ese cordero que se sacrificaba en ese altar de bronce para perdón de pecados. Por eso la palabra de Dios dice, como cordero fue llevado al matadero y él no abrió su boca. Fue maltratado, fue herido, pero él nunca abrió su boca. Él es el cordero inmolado. Él es el que tipificaba ese cordero. Otro simbolismo es que el altar estaba constantemente prendido por el fuego y nos habla, hermanos, del tremendo sacrificio de Cristo por nosotros. Levíticos capítulo 6, versículo 12 y 13 dice la palabra de Dios así. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, escuche, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Quién era responsable, amado hermano, de que el altar estuviera siempre encendido? El sacerdote. Ese era su trabajo de él. Que ese altar siempre estuviese encendido. ¿Cuál es tu trabajo y mi trabajo ahora que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente? Que ese fuego no se apague en nuestro corazón.
Cada mañana, dice el sacerdote, tenía que encender ese fuego. Y ese es nuestro trabajo, amado hermano, que el fuego de Dios no se apague. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego que está en ti por la imposición de mis manos. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad que ese fuego en nosotros no se apague. Luchas tenemos, problemas tenemos, todo mundo tiene problemas, amado hermano. Desde que nacimos somos un problema y vamos a morir y no vamos a dejar de ser un problema. Todo mundo tiene problemas. Pero a pesar de todos esos problemas, necesitamos mantener ese fuego encendido en nosotros. Porque ese fuego, amado hermano, representa a Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué es una horrenda cosa, hermanos, caer en manos del Dios vivo? Porque Dios es un fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tu problema, mi problema es que no dejes que ese fuego se apague en ti. Porque es una horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo que es un fuego consumidor donde no habrá perdón para ti ni para mí. Usted y yo debemos de mantener esa llama, ¿verdad? Pero mire, nosotros vivimos equivocadamente y decimos muchas veces, vamos a la iglesia para llenarnos de fuego. No. El fuego ya lo debemos de traer nosotros y aquí debemos de encender esa hoguera. De tal manera, amado hermano, que todo pecador, pecadora se contriste al sentir la presencia consumidora de Dios llegando a sus corazones. Aquí debería de hacerse ese fuego. Pero hermano, no llegamos a ese nivel por la sencilla razón de que no cuidamos nuestro corazón para que ese fuego esté encendido continuamente en nuestro corazón. Nuestro corazón está lleno de malicia y eso nos lleva a batallar muchas veces al entrar por las puertas de los atrios de la iglesia. La ceniza, amado hermano, otro simbolismo, la ceniza era sacada y era llevada fuera a un lugar limpio, simbolizando la obra consumada de Cristo. Juan capítulo 19, versículo 30, amados hermanos. Juan capítulo 19, versículo 30. La palabra de Dios dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu Santo. Consumado es. Todo ha sido hecho a la perfección. Tal y cual el Padre lo estipuló desde un principio. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso dijo, ni una jota, ni una tilde pasará. Consumado es. Todo se ha hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en general, hermanos, toda la ceremonia que se hacía en el tabernáculo tipificaba el sacrificio de Cristo acepto delante de Dios. El altar de bronce nos habla también de Cristo, el único que pudo perdonar nuestros pecados a través de su muerte.